24 cadáveres. Espectacularización de la violencia. A tu hijo le voy a cortar 2 dedos. Espera mi llamada mañana, cabrón. Tuvo una madre que salir a hacer el trabajo de la policía. La ley en México es una recomendación, no pues un mandato. El narcotráfico es una actividad ilegal en el cultivo, fabricación, distribución, venta y control de mercados de diferentes drogas. A raíz de esto, México se encuentra en un estado de crisis donde el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad gobiernan el país. Miles de vidas se han perdido y otras miles están en peligro debido a la llamada guerra contra el narco. En múltiples encuestas desde el 2008, México se posicionó como el segundo país más letal del mundo después de Siria. Hay 7 cárteles repartidos en el territorio mexicano. Según una encuesta realizada en febrero del 2019 por el Centro de Inside Crime, los más poderosos y los que tienen más influencia en el país son los de Sinaloa y los de Jalisco Nueva Generación. Además, el 60% de los estados mexicanos sufre la presencia de al menos un cártel de narcotráfico. Las organizaciones sobreviven independientemente de la detención o caída de sus líderes, porque no se realizan las investigaciones sobre las redes de lavado de dinero ni sobre los poderes políticos que realmente son su soporte. La debilidad del Estado, la corrupción de las autoridades, el fallo del Estado de Derecho y la falta de una política de drogas integral son los ingredientes de la receta de la expansión del narcotráfico y el consiguiente aumento de la violencia. Felipe Calderón fue el primer presidente que se dignó a empezar una batalla contra los narcotraficantes. Esto empezó en el 2006, cuando mandó a más de 5,000 soldados, marinos y policías a Michoacán en contra de las Fuerzas Armadas y el crimen organizado. Sin embargo, el Financiero reveló unos datos duros hablando de los homicidios dolosos y las ejecuciones del crimen organizado desde que inició la guerra contra el narco en el 2006. En el 2006, las ejecuciones del crimen organizado eran de 2,119 y en el 2017 hemos llegado a un 18,989 número de ejecuciones. Esta misma encuesta revela que durante el 2017 el 75% de los homicidios dolosos fueron ejecuciones por partes del crimen organizado y que a comparación con el 2016 este tuvo un incremento del 55%. El narcotráfico, al incluir diversos intereses y enfoques, se convierte en una realidad cultural polisémica. Este prisma de tantos aspectos distintos es constituido por la parte jurídica y legal, ya que estos delitos promueven criminalidad y delincuencia. La parte cultural, por ser cambiante a través del tiempo, social e histórico. La parte política, ya que interfiere con la ley y la gobernanza de un país. También llega a abarcar la parte social porque hace que se involucre muchísima gente que es inocente y gente con valor y poder y los hace débiles y esto hace que caigan en un modelo de vida que no eligieron. Y finalmente también abarca el enfoque económico, que es en el que nos vamos a enfocar hoy. El ámbito económico se compone por aspectos como la fuga de capital, el cierre de centros de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo y otros factores que desencadenan la crisis. Según el informe de Evaluación Política de Desarrollo Social en el 2011 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población que se encontraba en situación de pobreza se elevó a 46.2% en el 2010, lo que representa 52 millones de personas. ¿Cómo afecta el narcotráfico en la economía? Afecta de muchas formas diferentes, porque el narcotráfico no es solamente compraventa de drogas, también están involucrados en muchas actividades de crimen organizado. Entonces,
Estas personas dividen sus ingresos entre lo que sacan de la venta de drogas y lo que sacan de la parte del crimen organizado, como por ejemplo es cobrar derecho de piso. Esas cosas obviamente afectan de manera negativa porque en los negocios que existen van estas personas y les empiezan a pedir una renta mensual y cada vez suben más y más y más esa renta. Entonces acaban literalmente con los negocios hasta que los dueños de los negocios dicen: prefiero cerrar y quebrar que seguir pagándole a estas personas todas mis utilidades, porque ellos se dedican. Cuando revisamos solamente la parte de la compraventa de drogas, es un mercado informal, pero existe y es muy grande. Y si pensaríamos en, por ejemplo, legalizar la compraventa de marihuana, no de otro tipo de drogas, pero la de marihuana, que es un tema cada vez más hablado y más abierto y que en muchas partes del mundo ya es completamente legal, generaríamos muchas, o más bien resolveríamos muchas ineficiencias del mercado informal que tiene hoy en día el narcotráfico al pasarlo al mercado formal, porque por ejemplo podríamos regular que estas personas paguen impuestos, que la droga que vendan sea de calidad, que no le vendan a menores de edad, que no vendan cerca de escuelas, que no vendan en zonas residenciales, y todas estas cosas serían políticas que sí moverían mucho estos mercados que aunque sean completamente informales son muy grandes y existen. El negocio del narcotráfico puede pesar hasta 1.2% en el PIB nacional. El narcotráfico genera en México 19,000 millones de dólares según cálculos de expansión con datos de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Sin embargo, 26,000 millones de dólares se lavan. Es aquí donde entra el papel de la corrupción. A pesar de que la actividad del narcotráfico trae muchos ingresos a la economía del país, esta actividad promueve la delincuencia, promueve la corrupción, el miedo, la violación a los derechos humanos y la inseguridad, por lo que trae menos beneficios